1561. Me pueden enviar un mensaje o me pueden llamar y yo les doy los detalles para la adquisición del libro. Es importante, antes de continuar, decir sobre estos amigos que están interesados. Pero vamos a seguir con el chat en vivo, porque después se nos acumulan muchos comentarios. Sí, Tulio L nos dice: esa emisora cada día más, soy un apasionado de la historia, no me pierdo el programa Ágora Histórica con el joven exalumno Caribay García León, y ahora con este lujoso invitado, el doctor Mesa Dorta. La excelencia en gerencia pública, los felicito. Chela P nos dice: qué maravilla, gerencia pública superando sus niveles. Invitado de lujo el doctor Mesa, un catedrático de excelencia. Felicitaciones y agradecimiento por permitirnos deleitarnos con esta charla tan amena, educativa e informativa desde Altavista. Rubén: desde Calabozo, mis respetos a tan distinguido panel, doctor Castellanos. Norcas: qué interesante saber cómo funcionaba la administración en tiempos de la colonia. Nunca había tenido acceso a esa información. Gracias, doctor Castellanos, por brindarnos la oportunidad de cultivarnos. Desde South Bend, en Indiana, lo seguimos. United States. Así es. Lili: profe, qué buen programa. La votó de home run. Buenísimo. Gracias por esta oportunidad. Le escribo desde Puerto Azul, donde paso con unas amigas y mi familia unos días antes de empezar la universidad. Pero Ríos: excelente, doctor Mesa. Interesado en adquirir sus libros. La Lagunita: escucharé atentamente. Bueno, nos han escuchado ya desde 4 estados por lo menos y desde Estados Unidos. Estaba doctor Mesa Dorta diciéndonos sobre los libros y Sí, el próximo 17 de septiembre, creo que es ya jueves 17 de septiembre, a las 6 de la tarde, vamos a tener la oportunidad y por supuesto el disfrute de dar una conferencia en el patrimonio público del Templo Masónico en Caracas, en la esquina de Maturín. Una conferencia que se va a titular La política y la guerra de la independencia, causas y consecuencias de la disputa cívico-militar. Bueno, esta es una tenida blanca. Para todo público. Es una conferencia que va a ser para todo público y bueno, los que estén interesados, por supuesto, pueden ir. Repito, el 17 de septiembre a las 6 de la tarde. A las 6 de la tarde. Jesuitas a Maturín, que es el Exacto, Jesuitas a Maturín, es en el templo masónico. patrimonio cultural, histórico, es ese templo masónico. Jesuitas a Maturín a las 6 de la tarde. Seguimos con los libros que la gente está interesada. Bueno, ya quedamos que por supuesto, por favor, los que quieran sobre los libros, bueno, Repíteles me envían un mensaje o me llaman al celular 0412 284 1561. 0412 284 1561. Lo acabo de colocar en el chat en vivo para que lo consulten allí la audiencia que esté interesado, que nos esté por internet. Allí está el teléfono. Okay. Bueno, bien, estamos, doctor, entonces ya tenemos claro, y la audiencia también muy participativa y emocionada sobre el particular, cómo era aproximadamente ese funcionamiento antes de la declaratoria de independencia, proceso que comienza el 19 de abril de 1810 y culmina el 5 de julio de 1811, el proceso efervescente conceptual. Luego de allí, ¿cómo entra, qué salto hay para la administración una vez que hemos declarado la independencia? Bueno, es importante que toda la actividad administrativa o político-administrativa, para decirlo más correctamente, sufre una modificación sustancial con el paso de la corona a los inicios de la República, a través de dos movimientos que fueron distintos pero casi simultáneos, el del 19 de abril y el del 5 de julio. Sobre todo un proceso que partió de allí y finalizó, lamentablemente fue abortado, el 31 de julio de 1812 a raíz de la capitulación de Francisco de Miranda. Sobre este tema, por supuesto, en uno de los libros que tenemos allí, que se llama Miranda y Bolívar, dos visiones, damos una descripción bastante sustancial sobre por qué ocurrió, cómo ocurrió ese procedimiento. Pero perdón, doctor, y es importante también saber que en el libro El olvido de los próceres
que ya lo he leído para atrás y para adelante, como decimos en criollo, se destaca la figura del doctor, que era un doctor para la época, el héroe conceptual de Venezuela, desde mi punto de vista, y creo que desde su punto de vista, que es Juan Germán Rocio, una persona que casi nadie conoce, y es el héroe de ese proceso en donde la definición de lo que es democracia, república, la figura que se iba a adoptar en Venezuela, digamos, esa figura, esa discusión liderizada por el doctor Rocio. Si usted me dice si estoy equivocado, yo creo que es importante decir eso. El autor y líder intelectual de esa república. Sí, cómo no, seguro. Vamos a tratar de dar algunos conceptos generales y seguramente vamos a tener que tocar a Rocio, que como efectivamente dice el doctor Silvio Castellano, fue actor fundamental de ese proceso. Bueno, lo importante aquí es que se da una circunstancia muy importante, y es que muchas veces se nos olvida que antes del 19 de abril todos los venezolanos que vivían en el territorio eran españoles, ¿no? Esto es muy importante tenerlo en cuenta porque eso hace mucho más difícil el tránsito de la corona española a la república. Cuando digo que éramos españoles, porque éramos españoles. Era la nacionalidad que teníamos. Claro, por supuesto. La diferencia era que algunos llamaban españoles peninsulares, porque eran oriundos de España, y los españoles americanos, los que vivían aquí o que tenían varias generaciones en Venezuela, pero todos eran españoles. Entonces, eso hace que no fuera tan fácil ese cambio, esa modificación, o ese proceso revolucionario que a mi juicio no fue, ese cambio de la corona en la república. Para que tengamos una idea de qué fue lo que se modificó, yo me voy a permitir leer algunos aspectos para hacerlo más corto y para que quede mucho más claro en la mente de las personas qué fue lo que sucedió. Adelante. En primer lugar, desde el punto de vista del territorio, con respecto a la monarquía, eran provincias del Reino de España e Indias, y tenían una unificación política y jurisdiccional que se dio en esta parte de Venezuela desde 1776 a 1803. Me estoy refiriendo a la creación de la Capitanía General, a la Intendencia y todo esto. Eso no quita de que 200 años atrás también pertenecíamos a la corona, pero con otro régimen administrativo un poco diferente. Y por último, la Capitanía General de Venezuela o provincias de Venezuela. Desde el punto de vista territorial, ¿qué modifica? Después del 19 de abril y a partir del 5 de julio se llaman Provincias Unidas de Venezuela. Hay una Confederación Americana de Venezuela y también unos Estados Unidos de Venezuela. Ya vemos que desde el punto de vista del territorio hay una nominación distinta. Esto no es una pequeña cosa. Ese nombre está significando muchas cosas. Vamos a lo otro. Desde el punto de vista de la población, con la monarquía eran súbditos, habían desigualdades civiles y políticas, esclavitud, sin derecho del pueblo, sin sufragio, sin representación, sin libertad de prensa, sin opinión pública. Con la república, de súbditos se pasó a ser ciudadanos. Igualdad política y civil, extinción progresiva de la esclavitud, con derechos del pueblo, con sufragio, con representación, con libertad de prensa y con opinión pública. Desde el punto de vista del poder, para ya finalizar esta parte, con la monarquía, sin control ni limitaciones según textos constitucionales en sentido moderno. Soberanía del rey, concentración del poder en el rey y en los órganos del gobierno, leyes fundamentales de la monarquía de España. Con la república, con control, limitaciones y responsabilidades según textos constitucionales. Soberanía del pueblo, representación nacional y separación de los poderes, constitución federal para los estados de Venezuela y constituciones provinciales. Caramba, eso es un cambio radical, pero desde el cielo a la tierra. ¿Y qué pasó con la esclavitud, doctor? Bueno, Mazadorta, que dice gradual, pero sí. Yo me acuerdo que Bolívar no podía
dar esa libertad total que le pedía Petion, por ejemplo? Ok, en primer lugar, en agosto de 1810, la Junta Suprema prohíbe definitivamente el traslado o el tráfico de esclavos, ¿no? Que era el primer paso, o sea, ya no se podía traficar con esclavos. La Constitución de 1811 añade eso, pero pone otros aspectos fundamentales, y es que pretende crear ciudadanía a esos esclavos. Como recordamos, los esclavos desde el punto de vista legal no tenían no eran personas desde el punto de vista legal. Un objeto más, una posesión. Claro. Había dominio sobre ellos como había dominio sobre cualquier otra mercancía. Lo que hace la Constitución de 1811 es que crea las posibilidades, aparte de que por supuesto ratifica el no tráfico de esclavos, crea a través de los tenientes de justicia, que todavía existían, la posibilidad de que los esclavos todos tuvieran acceso a la educación. ¿Por qué tenían que tener acceso a la educación? Porque la lectura era una de las condiciones, saber leer era una de las condiciones que se proponía para tener un carácter de ciudadano. Y además de eso, la posibilidad de cambiar de esclavo a asalariado tenía también la posibilidad de voto. Eso lo pretende de una manera categórica la Constitución de 1811. Sin embargo, como todos sabemos, después posteriormente siguió existiendo la esclavitud, pero bueno, fue un proceso, este proceso que estaba haciéndose con la Constitución de la Primera República es suspendido por la propia guerra. Debemos reconocer que desde 1813 hasta 1817 Venezuela es un territorio prácticamente dominado por los españoles, excepto Margarita. Solamente es con la batalla de San Félix, después en 1817, cuando comienza a recuperar Venezuela territorio, pero fue un territorio totalmente. Después vino el Congreso de Angostura, por supuesto, y es cuando se propone de nuevo rediseñar cómo se resuelve este problema del esclavismo. Y en este proceso seguían los esclavos existiendo, ¿sí? Por supuesto. Porque administrativamente no se había solucionado. No se había administrado. Pero es que además, al retener el poder los españoles, no suspenden la esclavitud, sino que la refuerzan. Entonces, digamos, la situación de ese sector social estaba entre un conflicto armado que era entre los patriotas y los republicanos. Entonces, doctor, adelante. Se me olvida otro aspecto que es fundamental, y es que no lo leí allí, y es que la sociedad colonial era una sociedad estamentista, o sea, habían estamentos, existía la nobleza, existía el clero y existía la milicia como estamentos distintivos de la ciudadanía. Pero además había otra distinción, que eran las castas, los blancos, los pardos, los mestizos, los negros, los criollos y los esclavos. Los mulatos también. O sea, esas castas también tenían unas prerrogativas unas y otras. Lo que hizo la República fue saltar con todo eso y le dio a todos el carácter de ciudadano. Entonces ese es un cambio sumamente fundamental, que se nos olvida muchas veces, porque creemos que todo era de una manera sumamente tranquila y no lo era. Sí, lo que pasa, doctor, es que en toda la historia que nosotros nos cuentan en primaria y bachillerato, nos hacen ver exclusivamente el asunto militarista, el asunto de las batallas, la guerra, y esta información que usted nos trae realmente es novedosa porque no nos llega por la vía de la educación formal. A ver, doctor, entiendo entonces que en este lapso de la Guerra de Independencia había una especie de dos administraciones, una administración pública de una república decretada por los patriotas y una administración pública que perduraba de la corona. Teníamos dos tipos de administración entonces. Claro. Se presenta un problema de orden procedimental sumamente delicado, porque cuando llega la República, digamos a partir de 1811, pudo por supuesto
modificarse algunos aspectos, pero pudo modificarse grosso modo desde el punto de vista constitucional. Pero había todavía algunos procedimientos y reglamentaciones que la República en aquel entonces no pudo modificar. Por ejemplo, existía todavía la figura del teniente de justicia mayor, que era un empleado de la Capitanía General y de la Gobernación para algunas actividades, sobre todo en las zonas rurales. O sea, él suplía muchas de las actividades de los alcaldes ordinarios de primera y de segunda elección que se hacían en las ciudades. Entonces, fue inevitable que muchos de esos aspectos siguieran cabalgando con la República porque no hubo la posibilidad de modificar todo el edificio, toda la arquitectura constitucional y legal, sino que fueron dándose los primeros pasos. A eso hay que añadir que una vez que se pierde la Primera República y que reconquista el poder la corona española, se retoma de nuevo la Real Audiencia, retoma de nuevo la Intendencia, retoman de nuevo todos los viejos poderes que eran de la corona. Entonces, hay un proceso allí que por supuesto afectaba al funcionariado y afectaba todo lo que era la dinámica administrativa y política de esta región. Es interesante cómo el 19 de abril de 1810 nos declaramos defensores de los derechos de Fernando VII y luego, más adelante, luchábamos contra las tropas de Fernando VII. Es algo irónico, pero así es. Vamos a leer algo del chat que tenemos allí. Sí, ya tenemos varios mensajes allí en espera. Cheo nos dice, mi doctor, buenísimo, le escribo desde Santa Cruz del Este, buenísimo este tema. Y es invitado, no lo conocía, pero esa es la idea, ¿no? Que todos tengamos acceso a la educación y la cultura. Les escuchamos en la cauchera ligando que no lleguen clientes para oírlo todo. Bueno, Cheo, un emprendedor venezolano, maracucha. Demasiado bueno para interrumpirlo desde Santa Eduigis. Said, vacacionando en la isla de Margarita y disfrutando en las terrazas del desayuno y de su interesante charla. Me interesa adquirir del doctor Mesa su libro Los Próceres. Corríjame si me equivoco el nombre, por favor. Gracias. Sí, ya. Invitado 423, saludos. Nos reporta un pequeñito problema técnico. Diana Victori, qué rico despertar, buscar en la web mi punto de contacto con mi país y encontrarme con esta cátedra histórica sobre la colonia en Venezuela. Agradecida, pues vivo acá en Victoria, Canadá, desde hace 30 años y me gusta conectarme con mi país, su pasado y poder hablarle a mis hijos con propiedad de muchos temas, entre ellos nuestro pasado. Saludos y sigan así. Y Pietro C. Hola, muchos años aquí y me atrae mucho la historia de este país, que ya es el mío, el de mis hijos y nietos. Muy bien invitado, gracias por brindarme conocimiento desde Chacao. Y Norcas, qué interesante conocer acerca de cómo funcionaba la administración pública durante la colonia. Nunca antes había tenido acceso a esa información. Gracias al doctor Castellano. Bueno, es el mismo mensaje de South Bend, Indiana, Estados Unidos, y desde Canadá. Bien, está tan interesante que no vamos a hacer la pausa musical para seguirlo oyendo, doctor Mesadorta. Y nos saltamos también la publicidad, pero yo creo que la gente quiere oírlo a usted antes que oír una pausa musical. Continúe, doctor. Bueno, entonces se presentaba un inconveniente, o se presentó un inconveniente, porque como ya dije, durante ese periodo de 1813 a 1817 hubo una reconquista de los territorios por parte de los representantes de la corona española. Después vino, por supuesto, 1819, cuando se da el Congreso de Angostura, pero ese Congreso de Angostura no tiene incidencia en lo que eran las provincias de Venezuela, porque eran muy pocas, solamente era Margarita, parte de la provincia de Bolívar, las que tenían dominio la parte republicana. Luego viene el Congreso de Cúcuta, ya en el año 21, que es donde se da la constitución denominada de la Gran Colombia, y allí sí comienza a tener influencia muchas de estas ideas republicanas, desde 1821 hasta 1830, que es cuando se da la constitución de la República de Venezuela. Entonces, a partir de allí sí hay, por supuesto, un proceso de decantación, de perfilar los mecanismos y funcionamiento de la reglamentación jurídica del país. Pero debemos olvidar
que desde 1821 a 1830 no debemos hablar de Venezuela, sino de Colombia, porque Venezuela y Colombia era lo mismo, se dividían, eran en departamentos. Y entonces los decretos, las resoluciones y los reglamentos eran para Colombia, lo que es hoy Ecuador, Colombia actualmente y Venezuela. Y solo fue a partir de 1830 cuando se da de nuevo un reimpulso para definir todo el proceso jurídico que va a apoyar esa nueva constitución. Esa nueva constitución que viene en ella, esa nueva administración. O sea que en este proceso estuvimos, doctor Mesa Horta, como en un vaivén entre seguir con las leyes de Indias desde el punto de vista administrativo y las nuevas estructuras en las nuevas constituciones, hasta que al fin se fue... Seguro, inclusive, tanto los códigos civil y los códigos de comercio se producen muy entrado el proceso de independencia. Muy después se produce a finales del siglo XIX y en el siglo XX se produce el Código de Comercio, creo que es el que conocemos ahora, que creo que es de 1920 y pico. Sí, es o sea, actual. No sé exactamente la fecha, pero supletoriamente funcionaban todavía, en algunos casos, algunas leyes de la corona española, porque eso indica a las claras de que 300 años de dominio colonial no fue cualquier cosa. Es más, para que tengamos una idea, esos 300 años de dominio colonial es mucho más que los apenas 210 años que tenemos de república. Fíjese, doctor Mesa Horta, que en ese lapso en el que ya Bolívar tiene la preponderancia en Venezuela, conocemos de manera anecdótica el decreto de Bolívar en el que establece la pena de muerte para los funcionarios corruptos y establece la pena de muerte también, pena capital como la llamaba, para el que trabajara con el contrabando. Entonces ya eran como, digamos, decisiones un poco dictatoriales, pero que en el marco de la guerra pues era como aceptable. Sí, precisamente el hecho de que no hubiese una reglamentación que cabalgara con las disposiciones de las leyes generales, muchas de las actividades de tipo reglamentario se hacían por decreto, porque no había posibilidad de esperar, no había tiempo ni siquiera de reglamentar. El Congreso de Colombia no podía funcionar normalmente. Además, el Congreso de Colombia era el que disponía reglamentariamente para toda esta zona tan lejana. Y para poner un ejemplo, el caso de algunos departamentos como Venezuela no tenían los mismos problemas que el departamento de Nueva Granada. Lo que sucede. Pero además, las municipalidades que existían tenían problemas diversos. Entonces, quien le tocaba legislar en esa materia era el Congreso General de Colombia. Entonces era una materia sumamente amplia, difusa, vaga, lo cual no permitía que el procedimiento administrativo y jurídico funcionara correctamente. Por el contrario, era sumamente lento y pesado. Eso hizo que naturalmente todo lo que era la materia de decretos era abultada. Uno ve en las obras, por lo menos del Libertador, cartas y correspondencia, por lo menos la que tiene Lecuna, tiene 3 tomos. La de decretos nada más tiene también 3 tomos. Imagínense, algo amplio. Bueno, una anécdota, Bolívar decía con respecto a las 3 países que integraban la Gran Colombia, que Quito era un convento, Nueva Granada era una universidad y Venezuela era un cuartel. Luego Perú y Bolivia pues se incorporan a ese quinteto, ¿no? Sí. Bueno, doctor Mesa Horta, lamentablemente hemos llegado al final de nuestro programa. De todos modos, también, repito, quiero que usted esté presente en un futuro programa porque quedaron muchas cosas y en el chat que puede leer mi colega. Sí, invitado 423 nos pregunta, que ya queda pendiente, sé que tiene ese compromiso con la audiencia, que nos hable de los factores disolutivos de Colombia.
Y también invitado 423 nos dice que Bolívar seguía la visión mirandina a través de la enseñanza de Simón Rodríguez, también para que nos aclare esto. Y también coloqué para que ubiquen también las publicaciones del doctor Mesa Dorta, cómo se escribe su nombre, está en el chat en vivo para que lo consulten, y el nombre de las dos publicaciones. Miranda y Bolívar, dos visiones, y el segundo, El olvido de los próceres. Okay. Bien, sobre Miranda y Bolívar, el doctor Mesa Dorta se encargará de aclarar el asunto de las dos visiones para que el invitado 423 tenga esa claridad y nosotros también, por supuesto. Muchas gracias, doctor Mesa Dorta, por estar aquí. Agradecemos de antemano su futura visita y llegamos al final de nuestro programa Gerencia Pública, presentado gracias a VIA, Apoyo Legal y Administrativo, Consultoría Gerencial, Jurídica y Tributaria, y a Grupo Inciplan, capacitación para una administración pública con excelencia, para el dictado de talleres y para el diseño de un programa de formación de recursos humanos en cualquier ente u órgano de la administración pública. Cuente con Grupo Inciplan. Gracias por su sintonía y participación. Se despide de ustedes el abogado Silvio Castellanos, certificado de locución número 47202 y certificado de productor nacional independiente número 27398. En la presidencia y dirección general de esta emisora está la doctora Ana Mireya Obregón. En la coordinación de producción Toti López Pocaterra y en los controles mi amigo Luis Guillermo Martínez. Hasta el próximo martes a las 11 de la mañana por Radio Sintonía, la radio que se escucha porque te escucha. Continúen con una semana maravillosa y que el gran arquitecto del universo les permita incrementar su desarrollo espiritual e intelectual. Esto fue Gerencia Pública, un programa dedicado a la difusión de los principios técnicos que deben regir en la administración pública en el contexto de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, bajo la producción, conducción y dirección del abogado Silvio Castellanos. Ya. ¿Y qué es? Ya lo decís, manténgase ahí para que la Es sienta. la radio que cada día te oye más. Porque cada día te oye Cerrate más. allí, Luis. Es la radio que tú escuchas, que te escucha. Es Sintonía 1420 AM. A continuación, Publicidad. Compra el cartón con el que todos ganamos. Este año vuelve el Cerraste Super la Bingo de cámara. la Bondad a beneficio del Hospital Sí. Ortopédico Infantil. Compra Doctor, ya tu la llama cartón ahorita. y participa en la rifa de fabulosos Ya hablé con premios ella. especiales. Super Bingo de la Bondad. Pequeños pasos para un gran futuro. El costo del cartón es de 100 bolívares.